Muy buen día tengan todos ustedes, queridos fieles, queridos hermanos en Cristo, querida comunidad parroquial Señor de Bugambilias, querido rebañito digital. Es un gusto nuevamente el utilizar estos medios para compartir el pan de la palabra, el manjar de la palabra, con la importancia que tiene en nuestra vida en todo momento y circunstancia, sin lugar a dudas, pero sobre todo la palabra de Dios en este tiempo que nuestra Madre Iglesia nos regala para poder nosotros adentrarnos más, acercarnos más a la palabra de Dios, que debe ser esa guía que nos ayude a aprovechar al máximo este tiempo de Cuaresma. Por eso les invito a leer el Evangelio de este día, tomado de San Lucas, capítulo 16, del 19 al 31. Vamos a ver en esta parábola qué enseñanza nos deja tan importante. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que tú en vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirá. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. Muy queridos hermanos, esta parábola del rico Epulón y Lázaro es un texto de suyo muy conocido, seguramente reflexionado, meditado, compartido. No obstante, aún de tantas reflexiones que se han hecho o compartir la meditación, nunca la palabra de Dios pierde su eficacia, su solidez, su contenido, su densidad, su riqueza. Más bien es tal la riqueza que ofrece muchos elementos de dónde abordarla, de dónde profundizar, de dónde poder nosotros ver ese mensaje que nos deja. Por eso voy a señalar un aspecto de lo que podemos entresacar de este evangelio que hemos escuchado. Lo que les quiero proponer es entender esta frase que entresaqué. Entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar hacia allá ni hacia acá. ¿Qué significa esta frase en este contexto, queridos fieles? Significa, precisamente con la descripción del evangelio, si nos fijamos, el rico Epulón, lo primero que tengo que resaltar es que no es un nombre, no es un nombre propio, no tiene nombre,
El rico opulón hace referencia a opulencia. Epule es en latín eso, el que banquetea, aquel que prácticamente vive así, en vastedad, en la opulencia. Mientras el mendigo sí tiene nombre, Lázaro. Por eso es lo primero que tengo que resaltar. Si nos fijamos, mientras vivían ambos, el rico opulón, desde su mesa, a la puerta, al dintel de su puerta, de su casa, por muy grande que haya sido su casa, su mansión donde haya podido vivir, era una distancia acortable, era una distancia no infranqueable, no era un abismo que los separaba. Más bien, era una distancia, si bien algo considerable, larga, era acortable. Físicamente, corta. De la mesa al dintel, a la puerta de la casa de aquel rico opulón donde yacía Lázaro. Sin embargo, lo que quiere resaltar la parábola no es el rechazo a los bienes materiales, al goce, el disfrute que puede causar precisamente el disfrutar de los alimentos, como seguramente lo hacía este hombre. Lo que está resaltando, pues no es un pecado de gula. Lo que está resaltando es que este hombre, el rico opulón, tanto se cegó en su opulencia, en su riqueza, en el tener, que nunca tuvo ojos, nunca puso la mirada en su hermano necesitado. Prácticamente era una distancia vencible. Hemos de pensar, imaginar. Seguramente el rico opulón muchas veces tuvo que salir de su casa y tuvo que prácticamente brincar a su hermano Lázaro que yacía ahí. Pero para él estaba invisible. No tenía rostro. Nunca lo observó, nunca observó su necesidad. Y en esta vida nunca se dio la oportunidad, nunca miró la necesidad de su hermano. En esa distancia, repito e insisto, acortable. Una vez que muere uno y otro, la narración del Evangelio nos dice, precisamente dice, cuando el rico opulón grita y ve a Abraham y a Lázaro, le dice, dile que venga, moje con la punta de su dedo de agua y venga a calmar mi sufrimiento de estas llamas. ¿Y qué le dice a Abraham? Hay un abismo, hay una distancia infranqueable que no se puede cruzar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Este es el mensaje, queridos hermanos. Hay una frase en latín que puede describirlo. Post mortem no conversio, es decir, después de la muerte ya no hay cambio, ya no hay conversión, nada se puede hacer. Y el mensaje es muy claro. Se manifiesta en el rico opulón no un pecado de gula, sino un pecado, el grande y grave pecado de omisión. Dicho de otra manera, el mismo Papa Francisco no lo dice. Es el pecado de la indiferencia. Vivimos en un mundo globalizado donde nos ha acercado a muchos, aún las redes sociales, tan cercanos y tan distantes, físicamente cercanos y distantes a la vez, porque se ha filtrado este pecado de omisión, y el pecado de omisión se puede describir como el gran pecado de la indiferencia del mundo actual. Teniendo al alcance la distancia franqueable para poder acercarse al necesitado, al hermano necesitado, teniéndolo al alcance en esta vida,
no se hace, porque se cae en este pecado de omisión, en este pecado de la indiferencia. ¿Qué es el pecado de omisión? Podemos preguntarnos. Son las oportunidades, el espacio que el Señor nos ofrece y la vida nos favorece para hacer un bien en nombre del Señor. El martes pasado Isaías nos lo recordaba, que la conversión no solamente es dejar de hacer el mal, sino aprender a hacer el bien. Y en esta vida, el mismo Dios, la misma vida y las oportunidades que nos ofrece la misma vida, nos acorta la distancia y nos da la oportunidad de poder hacer un bien. Por eso, el mensaje es, no incurramos en ese pecado de la indiferencia, el pecado de la omisión. El teniendo la oportunidad, el espacio, la distancia en esta vida de poder hacer un bien a tu hermano y no hacerlo. Cuando después de la muerte, el ejemplo nos dice el Evangelio, ya nada se puede hacer. Entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie podrá cruzar ni hacia allá ni hacia acá. Termina el Evangelio con esta frase, pero Padre Abraham, si un muerto resucita, y le dice a Abraham, aunque un muerto resucite, más bien pidámosle a nuestro Señor que a través de su palabra resucite en nosotros, desde esta vida, en este espacio, en este tiempo que Él mismo nos regala, para poder hacer el bien. Y no caer en este pecado de la indiferencia ante la necesidad de nuestros hermanos. En este pecado grande, grave, que se llama pecado de omisión. Que así sea. Reciban la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes y sus familias.